¿En qué consistió la Guerra de Vietnam? ¿Por qué se involucró Estados Unidos en la Guerra de Vietnam? ¿A qué se refería la doctrina Truman cuando hablaba de un posible efecto dominó en la región? La descolonización del sudeste asiático y la Guerra de Vietnam. En el protectorado de la Indochina francesa, se sucedieron violentos combates desde que grupos insurrectos se levantaron contra la dominación japonesa desde el año 1941. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, algunos grupos comunistas y nacionalistas, agrupados en torno a una organización conocida como el Viet Minh y actuando con el apoyo de la Unión Soviética, URSS, lucharon contra las tropas de un emperador llamado Bao Dao, que contaba con el patrocinio de las tropas coloniales francesas y con el financiamiento proporcionado por los Estados Unidos, liberando la Primera Guerra de Indochina. En el año 1954 y mientras Francia se encontraba luchando en la Guerra de Independencia de Argelia, en el norte de África, las tropas del Cuerpo Expedicionario francés en Extremo Oriente perdieron la llamada Batalla de Dien Bien Phu contra las tropas insurrectas del Viet Minh en la península de Indochina, poniendo fin a la Primera Guerra de Indochina y a el protectorado de la Indochina francesa, de la cual se desprendieron los estados independientes de Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Un referendo debía celebrarse entre los vietnamitas para determinar la separación definitiva en dos estados o su reunificación en torno a un estado comunista. Los survietnamitas se encontraban muy divididos respecto de cómo votar en este referendo, de manera que algunos dirigentes survietnamitas decidieron perpetrar un golpe de estado para evitar el referendo y una probable reunificación del país en torno a una doctrina comunista. Las tropas comunistas de Vietnam del Norte invadieron entonces a Vietnam del Sur, en apoyo de los rebeldes comunistas agrupados en torno al Frente de Liberación de Vietnam, más conocido como el Viet Cong. Los combates entre ambas fuerzas antagonistas continuaron en la década de los 60, bajo el formato de una guerra de guerrillas. En aplicación de la llamada doctrina Truman, que pretendía prestar apoyo a los pueblos libres, que resisten contra minorías armadas anticapitalistas, y buscando evitar un efecto dominó que permitiera la expansión del comunismo en la región del sudeste asiático, los estadounidenses prestaron su apoyo logístico y financiero a las tropas anticomunistas de Vietnam del Sur. Poco a poco los estadounidenses fueron aumentando el número de soldados y armas enviados a la lucha, mientras que la Unión Soviética, URSS, abastecía de armas a los norvietnamitas y la China comunista enviaba soldados a la lucha. En el año 1963 y bajo la presidencia de John F. Kennedy en los Estados Unidos, estalló la llamada Guerra de Vietnam. Los estadounidenses enviaron a más de 16.000 soldados en ayuda de las tropas survietnamitas, mientras que las tropas norvietnamitas, apoyadas por los chinos, alcanzaron a enviar a cerca de 40.000 soldados, aunque estos números se incrementarían fuertemente durante los años en que se sostuvo el conflicto. En los primeros años de la guerra, los estadounidenses lograron recuperar algo del territorio perdido, pero pronto cayeron en un punto muerto que les produjo un gran desgaste tanto político como económico y social, y muy pocos avances. La Guerra de Vietnam contó con una gran cobertura periodística y es considerada como la primera guerra televisada de la historia, lo cual sensibilizó fuertemente a la opinión pública estadounidense contra un conflicto que consideraba lejano e inútil, a menos de 20 años de haber terminada la Segunda Guerra Mundial. Pronto se levantó un importante movimiento pacifista contra la guerra en los Estados Unidos, que se sumaba al movimiento por los derechos civiles, que reivindicaba la causa de los afroamericanos y otros grupos que buscaban la igualdad ante la ley frente a la fuerte segregación racial existente en los Estados Unidos. Las duras condiciones de la guerra en Vietnam estaban mermando la moral de los ejércitos estadounidenses, mientras que el clima cálido y extremadamente húmedo dificultaba aún más sus movimientos dentro de un territorio selvático y montañoso, donde los mapas eran malos y casi no existían rutas adecuadas para el traslado de las tropas y sus equipos. La Guerra de Vietnam fue uno de los principales factores que provocó la caída del presidente estadounidense Lyndon Johnson, perteneciente al Partido Demócrata, quien fue sucedido por un opositor republicano llamado Richard Nixon. El presidente Nixon resultó electo presidente en el año 1969 bajo la promesa de un retiro progresivo de las tropas estadounidenses apostadas en Vietnam, sin perjuicio de mantener el apoyo financiero que entregaban al gobierno de Vietnam del Sur, con miras a lograr una retirada honrosa del conflicto. Así, desde el mes de enero del año 1973 el ejército survietnamita luchó solo contra las tropas norvietnamitas apoyadas por China, lo que condujo a una victoria de los norvietnamitas, que lograron reunificar al país bajo un gobierno comunista desde el mes de julio del año 1976, cuando se proclamó la República Socialista de Vietnam. Una vez que los comunistas alcanzaron el poder sobre todo el reunificado territorio de Vietnam aplicaron una política de partido único,
prohibiendo la existencia de otros partidos políticos al interior del país. Adicionalmente, los comunistas arrestaron a personas sospechosas de haber colaborado con los estadounidenses y los enviaron a campos de reeducación. Pronto se colectivizaron las tierras y las industrias, mientras miles de personas huían del país en precarias balsas artesanales. En Camboya se estableció un régimen comunista controlado por un partido único llamado Kampuchea Democrática, más conocido como los Khmeres Rojos, que, dirigido por un líder guerrero llamado Pol Pot, estableció las bases de una economía eminentemente agrícola, disponiendo la evacuación obligatoria de las ciudades por considerarlas centros de la cultura burguesa. Los Khmeres Rojos establecieron también un fuerte control militar sobre la población, un sistema de trabajos forzados y métodos de tortura, represión y asesinatos de eventuales opositores, en hechos que han sido calificados como genocidio y que aún en la actualidad se encuentran siendo juzgados como crímenes de lesa humanidad. Vietnam se enfrascó posteriormente en luchas contra Camboya y contra China, acercándose inicialmente a la Unión Soviética, URSS, pero desde el año 1986 comenzó a aplicar profundas reformas de libre mercado que promovieron el retorno del concepto de propiedad privada, de los campos y de las industrias, además del ingreso de inversión extranjera, todo lo que permitió un rápido crecimiento económico basado en las exportaciones.